Ser padre de una niña no es nada fácil, especialmente en la actualidad, en el 87. Lleno de babosos y asquerosos prófugos de la ley. Nunca entenderé cómo alguien es capaz de hacerle algo así a un ser tan inocente como lo es un niño, y este sentimiento de odio y asco visceral se acentuó aún más cuando tuve que afrontar el fallecimiento de mi esposa. En esa época, mi pequeña solamente tenía 3 años, ahora, 3 años tras esa tragedia, el recuerdo de aquel terrible momento sigue torturando mi mente, hundiéndome en el arrepentimiento puro y en una culpa que ennegrece todos y cada uno de mis días. Pese a todo, lo único que hace que siga adelante es mi ojito derecho, Sofía, alegre y enérgica. A veces me rompe el corazón cuando me pregunta sobre su madre y me veo obligado a mentirle, pues no quiero que ese pequeño corazón esté tan roto como lo está el mío. Vivíamos en el pueblo natal de mi mujer, alejados de los problemas urbanos, temía que una zona con tanta concentración de personas como una ciudad pudiera ser un peligro para mi hija. Cuando digo que el pueblo de mi mujer está alejado de la ciudad, es que realmente está lejos, al menos poseemos elementos básicos como una comisaría de policía, un hospital, entre otros. Por mi parte, al dejar la ciudad, me vi forzado a clausurar mi oficina privada, el que alguna vez fue un detective de homicidios con cierta relevancia, ahora se redujo a un bibliotecario a tiempo parcial, empleo que, si bien no me permite conseguir lujos, me da lo justo para llegar a fin de mes y, de cierto modo, ayuda a nutrir mi mente al poder releer todos esos polvorientos libros y archivos una y otra vez, algo que tendrá relevancia más adelante. Todo era tranquilidad y serenidad en ese lugar, al menos hasta esa fatídica noche de otoño. Era finales de octubre, el 29 para ser exactos, Sofía estaba emocionada por el Halloween, yo, no tanto, pero debía mantenerme alegre por ella. Eran apenas las 7:30 de la tarde, pero a este punto el sol estaba casi a punto de desvanecerse por completo, dejando unos pocos rayos naranjas visibles en el horizonte y el frío se estaba apoderando del ambiente. Esta transición del otoño al invierno siempre me había dejado un sabor de boca amargo, pero no podía negar que era hermosa. En aquel instante, me encontraba en el patio trasero, barriendo las hojas marchitas del otoño. Mientras mi hija jugaba con nuestro perro, Baloo, un pastor alemán. Ver su sonrisa de felicidad mientras jugaban era algo con un valor incalculable. Repentinamente, la calma del momento se vio interrumpida por una llamada proveniente de la casa, el teléfono sonaba y sonaba. Rápidamente, me di la vuelta y fui directamente a responder la llamada. El teléfono se encontraba en la sala de estar, un lugar algo alejado del patio, pero confié en que la llamada no durara mucho. Al llegar, agarré el teléfono con rapidez y firmeza, esperé unos segundos, no había respuesta, sin más dilación, colgué. Pero a la hora de darme la vuelta, otra llamada entrante golpeó mis tímpanos, me di la vuelta, lo agarré y pregunté un simple ¿quién es? No hubo respuesta, cansado y algo molesto fruncí el ceño y simplemente colgué. Di media vuelta, y volví al patio trasero. Al llegar, mi corazón se desplomó y comprimió. Mi hija, mi ojito derecho, había desaparecido por completo. Asustado, corrí por todo el patio preocupado, buscándola y llamándola. El patio era un sitio algo grande pero, vallado, mis sentimientos de preocupación y miedo se agravaron tras encontrar una terrible escena. Baloo se encontraba en el suelo, inmóvil, gimoteando al borde de la muerte, la sangre salía de su cuello como si fuera una fuente, desparramando su sangre en el césped de forma violenta y grotesca. Un gran y profundo corte había degollado al pobre animal. Me quedé paralizado viendo cómo los ojos del pobre animal me suplicaban auxilio, mientras que se apreciaba cómo estos se iban apagando poco a poco hasta que, finalmente, el pobre Baloo pasó a mejor vida de la peor forma posible. Ahora, al borde del desmayo, y con mi interior siendo torturado por mis sentimientos de odio hacia la persona que hizo todo esto. De preocupación, por mi pobre Sofía cuyo paradero era desconocido. Y por supuesto, de culpa por haber abandonado a mis dos preciados seres queridos a su suerte, culpa por no haber estado ahí para impedir esta situación, culpa por haberme paralizado del miedo mientras veía directamente a esos ojos caninos que me suplicaban ayuda mientras se apagaban poco a poco. Rápidamente, conseguí volver en mí, si bien mis sentimientos ahora torturaban aún más mi corazón, pude soportar este dolor interno y llegar al teléfono, llamando rápidamente a la policía local.
Esperé y esperé a la policía hasta que finalmente se materializó en mi entrada, les dejé pasar, los agentes inspeccionaron la zona, tanto mi hogar como el patio, viéndose horrorizados con lo sucedido a mi pobre perro, tras llamar a los refuerzos y inspeccionar aún más la zona, se dignaron a interrogarme mientras los demás organizaban una patrulla de búsqueda y rescate. Mi patio trasero, aunque vallado, se encontraba cerca del oscuro y profundo bosque. El agente Alexander, un antiguo amigo, aún perturbado por lo sucedido con Baloo, me examinó con la mirada y con un tono firme y seco dijo: Jarvis, te prometo que encontraremos a su hija, pero debe dar mayor detalle de lo sucedido. Aún impactado por lo sucedido, tardé unos segundos en responder, relatando todo lo sucedido con anterioridad. Alexander únicamente anotó todo en una libreta de bolsillo y dijo en un tono frívolo antes de irse: encontraremos a tu hija, eso sí, no te vayas tan lejos. Ese tono, era casi como si sospecharan de mí, del padre de esa pobre criatura, como si él no me conociera. Quedé en completo silencio, aguantando las lágrimas que hubieran caído como mares si no fuera porque debía mantener la compostura. Todo esto mientras va transcurriendo el tiempo y con ello, mi sentimiento de culpa seguía torturando mi corazón, las hojas otoñales seguían cayendo, mientras el viento las hacían bailar en el aire, casi de forma burlesca hacia mí. Siguieron pasando las horas, el sol se ocultaba cada vez más y más, con ello también las esperanzas de encontrar a mi hija. Finalmente, llegó la noche, la cual llenó de penumbra casi perpetua el bosque, haciendo que el grupo de búsqueda se rindiera y por lo tanto, disolviera, dejándome en un estado aún más deplorable internamente. Sentía como si algo se aferra a mi alma con garras afiladas y invisibles, desgarrándola lenta y dolorosamente, sin tregua ni piedad. Mi pobre Sofía, perdida, o peor, cautiva entre las garras infectas de uno de esos monstruos depravados que había en el país. Devastado al ver cómo todos se iban de la zona como si mi pobre hija no importara, fui obligado a meterme en mi casa. Quería salir a investigar, buscar al desgraciado que hizo esto, pero la policía me lo impidió, asegurando que estarían trabajando activamente en la búsqueda y rescate de mi pequeña. Sucias mentiras. A lo mucho dejaron una patrulla pseudo oculta frente a mi casa, vigilándome, como si yo fuera uno de esos monstruos que son capaces de dañar a un niño. Me encontraba en mi salón, completamente destrozado. Finalmente, ya en privado, pude desquitar mis sentimientos, pude desquitar mi doloroso llanto, derrumbándome en el sofá, completamente devastado y hundido en mi soledad. Lloré y lloré, de culpa y dolor, lloré y lloré, de soledad y devastación, lloré y lloré porque mi pequeña ya no estaba a mi lado, lloré y lloré porque había fallado a mi ya fallecida esposa. Entre llanto y llanto no pude percibir el cómo mi sala de estar se había inundado en una penumbra eterna, no podía observar nada a 3 pasos de mí. Intrigado, sequé mis lágrimas y, mientras la culpa seguía torturando mi corazón, empecé a escuchar un ruido extraño. Traté de encontrar la puerta de mi casa, sin éxito alguno. Ahora, desconcertado y atemorizado, seguí buscando una salida, mientras seguía escuchando ese maldito sonido de carne siendo desgarrada mientras algo crujía, hasta que, accidentalmente en mi ceguera, toqué algo que solo se podía describir como endurecido y arrugado. Se sentiría áspero, como cuero viejo o papel seco y quebradizo. Instintivamente retiré la mano, mientras podía escuchar cómo esa cosa, anteriormente cercana a mí, se empezaba a reír en una carcajada nerviosa mientras se alejaba. Sus pasos rápidos ascendían, estaba subiendo las escaleras. En aquel momento, sentía como si hubiera perdido el control sobre mí mismo, intentaba huir, estaba muerto de miedo, pero algo dentro de mí me forzó a subir las escaleras. No tenía control sobre mi cuerpo, era una marioneta forzada a realizar algo que no quería, buscar esa cosa. Subí a cada escalón con rapidez a pesar de mis movimientos erráticos y mi cuerpo casi paralizado del horror. Cada movimiento forzado me hacía sentir un dolor agudo y punzante. Quiero huir, pero mi cuerpo no me lo permite, quiero llorar, pero mi cuerpo me forzaba a tener una sonrisa juguetona inapropiada para la situación. Finalmente, tras subir las escaleras y recorrer el pasillo del segundo piso, me encontré frente a la puerta de mi habitación, donde las risas juguetonas de esa cosa aumentaban. Yo, que aún me encontraba realizando acciones forzadamente, encendí el interruptor de la luz. Tras haber estado en las tinieblas absolutas, mis ojos no estaban acostumbrados a tal cantidad de luminosidad, por lo que volví a estar cegado de cierta forma. Mis ojos ardían, no podía cerrarlos de ninguna manera, pero entre tanto brillo, conseguí distinguir una figura humanoide en mi cama, con una postura que trataba de simular una escena subida de tono, pero no generaba esa sensación en lo absoluto. La figura en cuestión era demasiado anoréxica, era imposible que fuera algo vivo.
Repentinamente, antes de que mi visión se recuperara de tal cantidad de luz, desperté. Me encontraba en mi habitación, tumbado en la cama. ¿Acaso todo había sido un sueño? Como si mi alma dependiera de ello, me levanté lo más rápido posible y fui directamente a la habitación de mi hija como si fuera un niño yendo a por sus regalos en la mañana de Navidad. No se encontraba en ella, miré por la ventana y desde la lejanía pude distinguir la mancha rojiza, ahora oxidada y oscurecida, proveniente del pobre Baloo. ¿Todo era real? ¿Lo que pasó por la noche, también lo fue? No lo sabía y tampoco me importaba. Nuevamente deprimido, salí de la habitación de mi hija y fui a la mía. Había salido tan rápido de mi habitación que olvidé ponerme unos pantalones. Tras llegar me los puse y, repentinamente, mi visión consiguió percibir algo extraño en el rabillo de mi ojo. Al darme la vuelta, vi un sobre negro en mi escritorio. Eso definitivamente no estaba ayer. Intrigado, lo abrí con cautela. En el mismo se encontraba una especie de dibujo con un texto y en la parte trasera contenía otra frase y un número de teléfono. La imagen en cuestión, en blanco y negro, era inquietante y oscura. En el centro de la misma, se distingue el rostro de una especie de máscara que imita a un maniquí o muñeco de ventrílocuo con los ojos desmesuradamente abiertos y la boca entreabierta, reflejando una expresión muerta y sin alma. En la parte superior se encontraba un texto que decía: cada año, jóvenes chicas desaparecen. Sabía perfectamente lo que era esto. Era en definitiva la tarjeta de presentación del maldito monstruo que secuestró a mi pequeña. Iba a avisar al policía que se encontraba vigilando en un pseudo escondite. Cuando revisé el texto que aparecía en la parte posterior: no le digas nada a la policía o acabaré con tu pequeña. A continuación, mostraba un número telefónico. Sabía que tenía que hacer. De todas formas, para la policía yo seguía siendo un sospechoso. Rápidamente llamé al número en cuestión. Tardó unos segundos en responder, pero al poco recibí respuesta: Jarvis, Jarvis, Jarvis. Una voz ronca, pesada y burlona, mientras un choque plasticoso sonaba entre cada palabra. Sin andarme con rodeos le dije: ¿cómo está mi hija? Rápidamente escuché a mi hija llorar. Mi pobre hija, asustada, desorientada. Mi pavor y preocupación se convirtieron repentinamente en furia. ¿Qué le estás haciendo, maldito monstruo? Cuando te encuentre acabaré contigo. El sujeto, con una pequeña carcajada burlona y con su misma voz respondió: tranquilo, tranquilo, no querrás que le haga daño, ¿verdad? Quedé en completo silencio, paralizado en una mezcla de indignación y pavor, mientras la respiración ronca continuaba y los llantos de mi hija seguían presentes. Jarvis, Jarvis, mira, seguiré llamando a este número con regularidad, pero no avises a la policía, especialmente al agente Alexander, o serás el responsable de lo que haga. En aquel momento, aquel monstruo colgó, no sin antes escuchar los gritos de auxilio de mi pobre Sofía. La furia que recorría mi ser se estaba apagando, me estaba hundiendo completamente en un mar de angustia y culpabilidad. Tendría que haber estado para ella en todo momento. No podía aceptar esto, tenía que hacer algo, pero tampoco podía acudir a la policía. Estaba entre la espalda y la pared. Lo único que podía hacer era investigar por mi cuenta. Me preparé para la investigación. Me puse a la desesperada mi chaqueta verde militar y unos pantalones vaqueros. Después, salí discretamente. Llevaba encima tanto el sobre como la nota. No me fiaba de la policía. Seguramente aprovecharían mi ausencia para registrar mi hogar sin consentimiento alguno. Antes de alejarme completamente, distinguí una figura conocida saliendo de la patrulla. Se trataba de Alexander. Por alguna razón, Alexander se comportaba algo raro conmigo y si bien lo que pasó hace tiempo influiría en nuestra amistad, algo se sentía incluso más raro de lo habitual. Recorrí el pueblo buscando las dos papelerías que habían. Ellos eran los únicos que eran capaces de imprimir algo y conseguir un sobre tan singular. El secuestrador no podría haber conseguido esto tan fácilmente, pues las impresoras no son un bien que cualquiera pueda poseer en esta zona. En la primera no encontré ningún tipo de información, pero en la segunda, conseguí algo. La persona que atendía era un sujeto de una edad avanzada, con cataratas visibles. Tras hacer una serie de preguntas, descubrí que el sujeto había hecho un pedido similar a lo que yo le traje. En sus propias palabras, un hombre delgaducho, alto, con vestimentas oscuras y enmascarado pidió realizar una fotocopia a doble cara de un dibujo que él mismo había realizado y quería un sobre negro. Premio: conseguí algo de información, pero ¿cómo era posible que alguien pudiera recordar un detalle superficial por tanto tiempo?
La curiosidad me invadió y no tuve más opción por preguntar. El anciano dijo que, normalmente, él se olvidaría de alguien así, especialmente porque sus cataratas le impedían distinguir con claridad al hombre, viéndolo casi como una mancha borrosa, pero, que ese sujeto tenía algo raro, su particular voz, en palabras del anciano, a pesar de su mala vista, su sentido auditivo era muy bueno, incluso para su edad, y que la voz de ese sujeto en específico era rara, su tono era antinatural y burlesco, y hacía incluso un sonido plasticoso cada vez que decía algo, pero que, no le había tomado mucha importancia, porque al fin y al cabo, era un cliente más. Conseguí algo al fin, pero, tampoco me dejó tranquilo. Mi hija está en cautividad con ese monstruo, y no puedo parar de pensar lo asustada y traumatizada que estará en estos momentos, y todo por mi culpa y por mi gran culpa. Tuve que estar ahí para ella, tuve que estar ahí para ella. Repentinamente, coloqué mi mano en mi pecho, podía sentir los intensos y concisos latidos en la palma de mi mano, empezaba a ver borroso, con pasos firmes y lentos, salí de la tienda y, con la otra mano apoyada a la pared, caminé sin rumbo hasta llegar a un oscuro callejón, sucio y mohoso, pero tranquilo de cierta forma que no podía entender. Simplemente, apoyé mi espalda en una de las paredes del callejón y fui descendiendo poco a poco hasta llegar al suelo. Una vez ahí, empecé a tomar aire, todo el que se había escapado de mis pulmones con anterioridad, consiguiendo recuperar la vista poco a poco. Tras ese ataque, conseguí incorporarme, levantándome con dificultad del suelo de ese sitio que, una vez había recuperado la vista, era peor de lo que yo pensaba. Parecía un lugar seguro cuando dentro de mí metí, pero ahora solo veía un lugar triste, oscuro, sucio, mohoso, lleno de carteles, algunos de hacía ya 2 décadas, otros algo más recientes, pero todos mostraban una amplia gama de personas desaparecidas, muchas siendo infantes, otras siendo los padres y madres de estos niños. Esto lo pude deducir gracias a los apellidos. Esto podría sonar cruel, pero únicamente destacó para un servidor un cartel ya amarillento. En este se encontraba mi dulce esposa, Tiffany. Al verla en ese cartel, solo podía pensar en cómo la había fallado, no había protegido a mi hijita como debía. Consumido nuevamente por la culpa, salí del callejón y emprendí la marcha hacia mi casa, eso sí, con cautela, pues trataba de no llamar la atención. Mientras caminaba, sentía como me estaban acechando en cada momento, en cada lugar, en cada esquina, sentía miradas juzgadoras, me estaban juzgando, como siempre hacían todos. Era raro que sintiera esto, pues prácticamente no había nadie en estas calles. En esta época del año siempre se encuentra vacío, pues la mayor parte de la población son personas mayores que viajan tras recibir el cobro de la seguridad social. También influía la hora, no era consciente de ello, pero, ya estaba anocheciendo. La noche estaba llegando tan rápido como el surgimiento de los días en verano. Supongo que perdí la noción del tiempo, no lo sé y tampoco me importaba, únicamente quería volver a casa de una vez. Finalmente, llegué a mi tan ansiado hogar, aunque, al darme cuenta que Sofía no se encontraría ahí esperándome, nuevamente me derrumbé. Antes de que pudiera hacer nada, el teléfono sonó. Sin pensarlo 2 veces, me abalancé contra el teléfono y cogí la llamada. Era él. Escuchaba su respiración ronca y pesada, casi asmática, mientras el sonido del plástico chocando volvía de vez en cuando. Repentinamente, dijo algo que me hizo sentir un hondo escalofrío. Jarvis, ¿qué hacías en esa papelería? No pude dar ni una palabra más hasta que escuché un quejido de dolor intenso. Por suerte para mí, conseguí distinguir el tono de la persona en cuestión. No era Sofía. Mañana volveré a llamar, estate atento, o no volverás a ver a Sofía. En esta ocasión, su tono no era el burlesco de siempre, era serio, seco, y de alguna forma, inquietante. Sabía que debía obedecerlo, o lo pagaría con la vida de mi hija. Ese monstruo me tenía arrinconado en su juego macabro. De pronto, todas las luces, tanto las de mi hogar, como las de la calle, se encontraban apagadas, únicamente entraba la poca luz natural proveniente de la luna y las estrellas, por lo que todo estaba sumido en su mayoría de oscuridad. Mis ojos aún no se acostumbraban, por lo que me mantuve estático, completamente quieto, esperando a que los mismos se adaptaran. Mientras esto sucedía, la televisión se encendió, inundando de estática todo el salón. El sonido era tan desagradable que traté de apagar el televisor, pero era imposible de callar. Ese ruido incesante que no dejaban de clavarse en mis tímpanos me estaba enloqueciendo, tanto, que descargué toda mi furia interna con la estúpida pantalla, hasta dejarla completamente inservible. Una vez pude reaccionar, miré fijamente mi mano, cayendo en trance.
sangre, roja carmesí, sangre, goteando sin cesar, sangre, mezclada con cristales de la pantalla aún clavados en mi ahora destrozada mano izquierda. Tras recuperar mi consciencia, anduve a ciegas hasta el baño, donde, con dificultad, desinfecté las heridas y con una venda la envolví completamente. Tras curar mi mano, empecé a sentir todo el dolor que mi cerebro había aplazado instintivamente, tanto el físico, como el emocional, estaba completamente destrozado, desmoronándome en pedazos, podía sentir mi afligida mano palpitaba adolorida, mientras que los cortes escocían cada vez más y más. Repentinamente, un nuevo sonido inundó la casa, eran, por una parte, llantos, llantos de agonía, llantos de miedo y llantos de incertidumbre. Por otra parte, gritos, gritos de odio, gritos psicóticos y gritos de angustia. Los llantos eran infantiles mientras que los gritos eran roncos y femeninos de alguna forma, esta retorcida armonía venía del piso de arriba, atraído como una polilla a la luz, mi cuerpo fue forzado a subir, tal y como me había pasado el día anterior. La casa había sido rodeada completamente por una luz carmesí intensa, mientras ojos que denotaban desprecio se asomaban por las ventanas, sus pupilas me seguían continuamente, juzgándome en cada momento. Por cada paso que daba los llantos y gritos aumentaban, aferrándose a mis tímpanos, mi corazón latía rápida y agresivamente, sentía que en cualquier momento saldría de mi pecho entre sangre y trozos de mis costillas. Paso tras paso me acercaba cada vez más y más al lugar en cuestión, gracias a la luz carmesí pude apreciar el lugar en cuestión, la habitación de mi hija. Mi cuerpo se detuvo frente a la puerta, los gritos y llantos provenían de ahí, extendí mi mano, temblando constantemente, giré la manivela con dificultad y conseguí abrir la puerta. La habitación había cambiado a lo que alguna vez fue el cuarto de un bebé, repleta de decoración, peluches, una cuna y una mecedora. Momentáneamente, sentí como mi corazón se detuvo al distinguir la figura del cadáver femenino momificado sentado en la mecedora, con la boca completamente abierta, de la cual, larvas blanquecinas salían, moviéndose y revoloteando en una danza asquerosa, los gritos provenían de esta misma cosa, mi impacto fue tal que no me percaté de lo que sostenía entre sus brazos, era una muñeca de porcelana, pequeña, hermosa y indefensa, de la cual provenían los sollozos, estaba tan atemorizada como lo estaba yo al ver a esa maldita criatura. Repentinamente, el monstruo, entre temblores antinaturales, alzó su cabeza, fijando sus ojos putrefactos y disecados en mi dirección, mi cuerpo no reaccionaba, no podía hacer nada más que ver la escena. Esa cosa se levantó, aún con la muñeca entre sus zarpas, y empezó a caminar hacia mi dirección, una caminata completamente antinatural y tan agresiva, todo mientras esos gritos de odio y esos llantos de pavor taladraban mis oídos, no podía hacer nada, estaba completamente inmóvil, paralizado. Paso a paso se acercaba, cada vez más y más furiosa. Repentinamente, mi cuerpo actuó de forma forzada, como si fuera una simple marioneta, y le arrebaté la muñeca a la criatura, protegiéndola con mi cuerpo, mientras esa cosa me atacaba, podía sentir sus uñas clavándose en mi espalda, arañándome, hasta que las mismas se caían de sus podridas y momificadas manos, realizando un sonido sumamente enfermizo. Aún sintiendo el escozor de los arañazos, cerré los ojos y no los abrí hasta que esos ruidos cesaron completamente, al abrirlos todo cesó, aún dolido, fui al baño y con dificultad, conseguí presenciar esos arañazos, ahora cicatrizados completamente, no como la herida de mi puño, que aún tenía de forma leve el vendaje en un tono carmesí. Un nuevo día había comenzado, decidido y preocupado, volví caminando a la ya anteriormente mencionada papelería. Al llegar, mis temores se aumentaron al ver la patrulla policial aparcada frente a la misma, mientras que un agente colocaba la cinta de seguridad a sus alrededores, el otro policía, al cual pude identificar como Alex Arder, se veía ciertamente perturbado o conmocionado, sea lo que le hubiese sucedido al pobre anciano, no debía ser bonito. Sabía que debía alejarme de ahí, pero el morbo movido por mi anterior cargo de detective me impedía resistirme a, por lo menos, preguntar por lo sucedido. Nada más acercarme, Alexander retiró la mirada de la tienda y la fijó en mí, casi examinándome de arriba abajo. Una vez terminó de procesar la situación, solo pudo abrir la boca para soltar un vulgar: ¿Qué haces aquí, Jarvis? Te ves bastante descuidado. Yo solo lo miré, casi con el alma arrastrada por el suelo y, con un tono que denotaba mi salud mental desquebrajándose, dije: ¿Qué ha pasado aquí?
Mira Jarvis, sé que la investigación de la desaparición de tu hija sigue abierta, y deseas despejar la mente en estos momentos tan duros, pero ya no eres el detective que alguna vez visitaba en la ciudad y al que le pedía ayuda para resolver ciertos casos complicados. No podrías soportar lo que ha sucedido aquí. Hasta a mí, en mis 20 años de trabajo, esto me ha parecido de lo más cruel que se le haya hecho a una persona. No necesitaba saber más, conocía de sobra a Alexander y sabía en qué tipo de casos había estado. Repentinamente Alexander con un gesto le indicó a su compañero de trabajo que vigilara la escena del crimen. Este último le obedeció y entró al local. Tras esto, Alexander salió de la escena del crimen y me invitó a tener una conversación con cierta privacidad, presentando la excusa de hablar un poco sobre las pruebas que había conseguido durante estos días. Yo accedí con la esperanza de conseguir algo, aunque algo dentro de mí estaba gritando a sin parar el que había un gran contraste entre el Alexander del día de la desaparición de mi hija al que tenía a mi lado. Llegamos a ese callejón, al de la otra vez, aunque era por la mañana, el callejón seguía igual de oscuro como la vez anterior, aunque los cubos de basura metálicos estaban vacíos, el olor a basura seguía presente, y esos carteles acumulados de personas desaparecidas seguían igual de amontonados como de amarillentos, y como no, el callejón seguía careciendo de salida. Antes de que pudiera preguntar algo, Alexander me empujó con fuerza al callejón y desenvainó su arma, apuntándome con total frialdad. Algo atemorizado, lo miré directamente a los ojos con miedo y dije: Alexander, ¿me conoces? Sabes que no sería capaz de hacerle algo. Alexander, con sus ojos cristalinos, dijo: Lo sé Jarvis, lo sé, pero él tiene a mi esposa. Lo miré, al inicio confundido, pero finalmente entendí a quién se refería. Alexander, los dos podemos ir contra él, como en los viejos tiempos. Dije con un tono neutro, tratando de no mostrar mi pavor ante la situación. Por su parte, Alexander ni pestañeó tras escuchar mis palabras, ni siquiera dejó de apuntarme con el arma, solo dijo, en un tono de voz tembloroso: No, no podemos. Tras que esa cosa acabara con ese pobre anciano por tu culpa, se presentó en mi casa, raptó a mi esposa ante mis propios ojos, y con una voz chirriante, ronca, pesada, juró acabar con mi mujer si no acababa con tu miserable vida. Al escuchar sus palabras palidecí. El mejor policía de la ciudad doblegado por un desgraciado, era como si este no fuera humano. Alexander, suelta el arma ahora mismo, podemos tratar de planear algo, no creo que él esté observándonos ahora mismo. Dije acercándome un paso hacia mi antiguo compañero. Este, con una mirada vacía, y un tono seco, dijo: Nunca había visto algo igual en este pueblo, los testigos de las antiguas desapariciones estaban en lo correcto, esa cosa no es humana Alexander, y no pienso arriesgar la vida de mi esposa por la de un asesino. Tras estas palabras, apretó el gatillo, sentí algo caliente en mi hombro izquierdo, y tras tocar la zona, mis dedos estaban manchados de sangre. Lo hizo, ese desgraciado realmente me disparó. Ahora, lleno de furia ciega, tal vez surgida por reprimir mis sentimientos de culpa, tal vez por todo lo que estaba pasando en mi vida, o tal vez por hacerme recordar lo que sucedió aquella trágica noche hacía ya años, di un certero golpe a mi antiguo amigo en el rostro, cayendo al suelo casi al instante. Este dio un gran quejido de dolor, y cuando intentó agarrar nuevamente su arma, yo, aún cegado de furia y odio, agarré uno de los cubos de basura metálicos y destrocé su cráneo a base de golpes certeros, sus sesos desparramados o por el suelo junto con una fuente de sangre que manchaba y salpicaba el callejón entero, todo mientras el cuerpo sin vida de Alexander seguía sufriendo espasmos post-mortem, retorciéndose en el suelo como la vil y asquerosa cucaracha que era. Tras esto, conseguí salir de ese trance de furia. Ahora podía sentir el dolor de la bala que había perforado mi piel y pude presenciar la desagradable escena, perturbado por lo que era capaz de hacer Alexander, alguien que alguna vez fue mi mejor amigo en este maldito pueblo, muerto y tirado en un sucio y oscuro callejón como simple basura. Su sangre salpicó tanto mi ropa como las paredes del lugar, incluyendo los viejos carteles de personas desaparecidas. Repentinamente, escuché al compañero de Alexander acercarse. Asustado, agarré su arma y salí corriendo, como alma llevada por el diablo, mientras escuchaba unas leves risas provenientes del fondo del callejón. Corrí y corrí, hasta llegar nuevamente a mi hogar. La sangre de mi hombro había coagulado de alguna forma, no entendía cómo estaba sucediendo esto, era como si algo quisiera impedir que muriera desangrado. Con dificultad, saqué la bala usando un cuchillo y cosí la herida. No era un trabajo profesional, pero no tenía de otra.
Mientras hacía esta operación improvisada, algo se me vino a la mente, los comentarios que hizo Alexander, como el que el criminal no era humano, la propia voz del ente o su aparente manía por secuestrar, jugar y manipular a las personas de esta zona me hizo recordar algo. Lo que había parecido un trabajo mediocre para alguien que alguna vez fue un detective astuto, consiguió ayudarme a encontrar la clave de todo este asunto. Rápidamente, fui a la biblioteca, busqué durante un par de horas, documento tras documento, sentía como se acercaba lo que tanto buscaba, hasta que, finalmente, entre los registros de hacía ya 200 años, lo encontré. Era un registro de todos los seres, criaturas y demás cosas sobrenaturales que los antiguos nativos de la zona decían adorar o temer, entre ellas, estaba un ser que fue renombrado por los colonos como Caín, que, por lo que se sabía, era un ser que fue atraído a este mundo tras un ritual pagano, un ser surgido de la necromancia, cuyo rostro, tras diferentes máscaras, y su voz se describía tal y como la había escuchado. Era un ser que secuestraba a un ser querido de diferentes víctimas con algún tipo de correlación para así jugar con las mismas, alimentándose de sus sentimientos, especialmente aquellos con connotaciones negativas, dejándolos en un estado de infelicidad pura. Para esto usaba distintas alucinaciones o usar los recuerdos de sus víctimas contra estas mismas. El documento seguía y seguía, lo leí completo, de cabo a rabo, memorizando cada detalle. Ahora listo para enfrentarme a la bestia y recuperar a mi hija, salí de la biblioteca, solo para ser recibido por una llamada de una cabina telefónica cercana, me acerqué y la tomé. Su voz sonaba tal como la recordaba, con un tono burlón de alegría. Posiblemente fue testigo de la escena. Jarvis, Jarvis, Jarvis. Lo que has hecho es fantástico, hacía años que no me divertía de esta forma, tendrías que haber visto la cara del compañero cuando presenció la escena, pero no te preocupes, me he ocupado de él. Sabía lo que trataba de hacer, pero no le iba a dejar ganar esta ronda. Quiero verte, Caín, acabemos con esto de una vez, dime el lugar en el que está mi hija y me presentaré personalmente. Caín tardó en responder, solo se escuchaban los gritos de agonía de una mujer adulta, posiblemente, la esposa de Alexander, algo que, me desgarraba completamente por dentro, pero debía resistir, por Sofía, mi dulce hija. Finalmente, Caín volvió a la llamada, y con su maldito tono de voz, solo dijo: nos vemos donde yacen los restos de Tiffany. Tras esto, colgó. Sus últimas palabras se sintieron como un puñal que hiere mi alma, sabía dónde se encontraban, pero el mero hecho de rememorar esa fatídica noche de Halloween me destrozaba. Monté en mi coche y, tras salir de la biblioteca, comencé a conducir directamente a ese lugar, mientras, recordaba lo que alguna vez sucedió dentro de ese frondoso bosque. Mi mujer había escapado de la clínica psiquiátrica donde se encontraba y fue directamente a casa solo para secuestrar a mi hija. Rápidamente, llamé a mi mejor amigo, Alexander, para ir a buscarlas. Cada minuto contaba, pues Sofía corría peligro con mi mujer, pues esta estaba sufriendo una grave psicosis postparto, algo que la hacía sumamente inestable emocional y físicamente, llegando a agredir tanto a los demás como a mi pequeña Sofía. Tras varias horas, conseguimos localizar a Tiffany, estaba frente a lo que alguna vez fue la trampilla de un sótano de una vieja fábrica abandonada, sujetando a Sofía, clavándole las uñas en su fina piel. Alexander y yo tratamos de persuadir a Tiffany, tranquilizarla, pero ella estaba completamente ida, en cualquier momento podría recaer en un acto violento contra Sofía, y en un momento de crisis, agarré la pistola de Alexander y de un certero tiro en el cráneo, acabé con mi pobre Tiffany. Tanto Alexander como yo estábamos impactados por lo sucedido, pero antes de que alguien dijera algo, escuché los llantos de Sofía, rápidamente la agarré de las frías zarpas inertes de mi mujer y, tras dialogar con Alexander, decidimos encubrir lo sucedido tanto por mi bien como el de Sofía, por lo que abrimos la vieja y oxidada trampilla y arrojamos el cadáver de Tiffany ahí. Al día siguiente, la declaré desaparecida. Desde entonces, la culpa de lo sucedido siguió consumiéndome. Finalmente, ya en el anochecer, conseguí encontrar la trampilla. Estaba tal cual como la recordaba, en mitad de la nada, rodeada de maleza, con escombros a sus lados de lo que alguna vez fue una fábrica. Sin pensármelo dos veces, abrí la trampilla, una oscuridad casi total me impedía visualizar lo que era una vieja y oxidada escalera de caracol, estrecha y con apenas espacio para poner los pies.
Empecé a descender con sumo cuidado, todo mientras sonidos metálicos y chirriantes iban aumentando de intensidad conforme me acercaba al final de la escalera. Al llegar, pude observar un largo pasillo curvo repleto de maniquíes. Caminé llevando un gran cuidado, no quería llamar la atención de Caín, al menos, no aún. Parecía que todo iba viento en popa, hasta que tropecé accidentalmente con uno de los maniquíes, haciendo que él mismo perdiera la cabeza, la cual se rompió parcialmente en el lado del golpe. Al darle la vuelta, descubrí una asquerosa sorpresa: de entre los trozos de plástico roto, se podía ver lo que parecía ser un cráneo humano. Ya sabía lo que hacía Caín con los seres queridos que secuestraba una vez que su objetivo había sido cumplido. Impactado por esta escena, decidí continuar mi marcha, no sin antes fijarme en algo perturbador. Los maniquíes me seguían con su mirada muerta, algunos incluso temblaban o hacían movimientos rígidos, incluso, en un par de ocasiones, unos maniquíes conseguían romper el plástico de sus rostros, dejando ver un vacío similar a una boca abierta, de la cual salían susurros similares a antiguos gritos de agonía ahora ya sofocados. El pasillo parecía no tener fin. Cada paso que daba resonaba entre los murmullos de los maniquíes, sus voces ahogadas en un plástico que ya no lograba contener sus gritos. La oscuridad era densa, pero una luz tenue al final del túnel me guiaba. Sabía que Caín me esperaba. Al llegar al final, el pasillo se abría en una cámara circular, iluminada por velas negras que despedían un humo espeso y dulzón. En el centro, había una gran máquina que realizaba esos sonidos metálicos extraños, nada que me importase, pero, sobre la parte inferior de la máquina, la cual era un molde metálico para crear maniquíes, yacía Sofía. Inmóvil. Pálida. Pero viva. Papá, su voz era tenue y apagada. Roto por dentro al ver la situación, corrí hacia ella entre lágrimas, pidiéndole disculpas por todo, pero antes de poder tocarla, una risa familiar retumbó en las paredes. Jarvis, Jarvis, Jarvis. Siempre llegando tarde. Caín emergió de las sombras, su máscara de maniquí ahora deformada, como si el plástico se hubiera fundido sobre carne viva. Su cuerpo, antes delgado, ahora se retorcía bajo la tela negra de su ropa, como si algo se agitara debajo. ¿Qué le hiciste?, grité, desesperado, mientras abrazaba a Sofía. Su cuerpo estaba frío, pero su pecho aún subía y bajaba. Nada que no mereciera. Ella es parte del juego ahora. Caín se acercó, arrastrando los pies con un sonido chirriante, como lo fue Tiffany. Como lo fue Alexander. Como lo serás tú. Sin pensarlo, desenfundé la pistola que había tomado del cadáver de Alexander y disparé. El proyectil atravesó la máscara de Caín, perforando su frente. Pero no cayó. No sangró. Solo se rió. Después de todo lo que has visto, ¿crees que eso me detendría? Repentinamente, abrió la boca de su máscara de una forma completamente antinatural. Sus dedos, ahora alargados y huesudos, se cerraron alrededor de mi cuello, asfixiándome y levantándome en el aire como si fuera un mero muñeco de trapo. Sofía cayó al suelo, inconsciente. «Corre, Sofía», logré toser, pero ella no respondía. Caín me lanzó contra la máquina, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Pero entonces, un sonido. Un débil gemido. Sofía se movió. «Papá», murmuró en un tono muy débil y apenas audible. Algo dentro de mí se revolvió. No podía dejar que esto acabase así. No había terminado. Con las fuerzas que un padre solo lograría despertar al ver a su hijita en peligro, conseguí liberarme de Caín, agarré a Sofía y corrí. Las escaleras crujieron bajo nuestros pesos. Los maniquíes intentaron agarrarme, pero los esquivé, sintiendo sus uñas de plástico arañándome la espalda. Caín gritó detrás de nosotros, con una mezcla de furia y diversión. «No puedes huir de mí, Jarvis. Eres mío». Pero ya estábamos fuera. El coche arrancó con un rugido, y mientras el bosque desaparecía en el retrovisor, podía distinguir la silueta de Caín en la parte trasera, a cuatro patas como un animal, persiguiendo el coche a toda velocidad. Sin pensarlo, paré el coche de forma repentina. Caín chocó contra el mismo y aproveché la situación para pasarle por encima con el mismo un par de veces antes de retirarme completamente. Al llegar al pueblo, me fijé que ya era casi medianoche. Todos los niños ya habían pasado por cada casa pidiendo dulces, dejando tras de sí las calles completamente vacías. No había ni una sola ánima presente en el lugar. Todo era sumamente silencioso y tranquilo, como la calma antes de la tormenta. Finalmente, estaba en casa con Sofía, la cual empezaba a recuperar el color y el aliento. Era como si la mera presencia de Caín la debilitase y al huir de él, se empezara a poner mejor.
La subí rápidamente a su habitación y la tumbé en su camita. Estaba completamente atemorizada. Con dificultad, conseguí calmarla, asegurándole que todo había sido una pesadilla, que ahora se encontraba en casa y que me aseguraría de protegerla a toda costa. Ella simplemente asintió y tras unos pocos minutos, concilió el sueño. Yo me encontraba ahí vigilándola, cuando escuché un ruido proveniente del ático. Sabía lo que era, él sabía que yo lo sabía, no había mayor misterio, no había mayor intriga. Con valentía y determinación, subí al ático, pistola en mano, para de una vez, tener mi último encontronazo con Caín. Esa maldita bestia no sabía lo que le esperaba. El ático era sumamente oscuro y las tablas del suelo gemían bajo mis pasos. El aire olía a moho y poseía tal tensión que casi podía ser cortada con un cuchillo de untar mantequilla. Repentinamente, escuché su ya burlona voz tras de mí. Jarvis, Jarvis, Jarvis. ¿Y a qué vendrías? Tragué saliva y tratando de ocultar mi inseguridad a lo que haría a continuación me giré, y en un tono serio y frío le dije. Sé que no buscas acabar conmigo. Caín se rió, pero esta vez, el sonido era forzado. Te equivocas. Dijo Caín. Yo, siendo aún fiel a mis deducciones, lo negué y simplemente solté la bomba de una vez por todas. He estudiado el comportamiento y la mente de criminales toda mi vida, sé que tu fijación por mí no es normal, te has obsesionado tanto conmigo que no has tenido en cuenta una cosa, Caín. Al instante, saqué de mi chaqueta una copia de los documentos, en los que se encontraba subrayada la siguiente frase: Caín necesita tener una conexión parasitaria directa con varias de sus víctimas, de lo contrario, dependerá únicamente de una para subsistir hasta encontrar otras. A pesar de la máscara, pude ver el comportamiento corporal de Caín, el cual retrocedía y aparentemente se encogió de hombros. No hubo nada, ni burlas, ni insultos, únicamente silencio mientras la mirada de Caín estaba fija en los papeles. Rápidamente, saqué la pistola, no apunté a Caín, no, eso hubiera sido inútil, sino que, la coloqué directamente en mi sien. Caín reaccionó con esto con risas y con palabras persuadoras, tratando de convencerme de que estaba equivocado, que una vez yo acabara con mi vida de forma inútil, él acabaría con Sofía, pero ninguna de sus palabras funcionaron. Estaba determinado en acabar con esto, tenía que proteger a mi dulce Sofía, costase lo que costase, se lo había prometido, haría cualquier cosa por ella, de todas formas. Esta no había sido la primera vez en usar un arma para protegerla, pensé antes de apretar el gatillo. Mi cuerpo caía al suelo, casi inerte. En mis últimos segundos de vida, pude ver que Caín se desvanecía en polvo, gritando, luchando, llorando. Una vez se desvaneció, lo único que dejó fue su máscara plasticosa al suelo, rebotando y ocultándose entre las sombras. Antes de fallecer, una leve sonrisa se formó en mi cara. Este viejo detective había tenido éxito en su último caso y su hijita estaba finalmente a salvo.
máscara plástica que nunca se desgasta. No hables, no respires, y mis manos tiendan sobre cicatrices.